Muy bien, estamos de regreso con lo anunciado. Nos acompañas aquí con nosotros en el estudio don Antero Flores Arauz, abogado, político. ¿Cómo está, don Antero? Bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esa coyuntura, por supuesto, de modificaciones, de iniciativas, de consensos, de avances y de retrocesos. Según algunos especialistas, nos toca pues hablar de la reforma electoral y qué mejor que hacerlo con usted, que está en la política de diferentes roles. Le ha tocado ser pues congresista, ministro, presidente del Congreso, ha liderado un partido político, ha fundado otro además. Así es. Bueno, pues, ¿qué le parece hasta el momento lo que se está haciendo en temas en líneas generales? ¿No? Vamos a ir luego detalle a detalle de financiamiento, por ejemplo. Con el mayor gusto. Yo comenzaría por decir que no se está haciendo lo que era deseable, una reforma integral, porque teníamos que resolver este tipo de Jurado Nacional de Elecciones que se dedica a las urgencias. Me refiero, por ejemplo, en el proceso electoral del 2016, habiendo 7 normas reglamentarias, se hicieron 9 más. Una locura. Entonces estaba ya, incluso el Congreso también contribuyó a lo suyo. Cuando ya el proceso estaba en marcha, otra ley modificatoria. Entonces estamos con una serie de parches. Y el jurado ha hecho bien en presentar un proyecto integral. Hay avances que ya se habían hecho cuando presidió el jurado Hugo Sibina, cuando lo presidió también Enrique Javier Mendoza, en fin, que se buscaba una cosa integral, que uniera además la ley de partidos políticos con la ley electoral y tuviéramos un código electoral, que era lo más lógico. En el Congreso de la República, en este Congreso, en la anterior Comisión de Constitución que presidió Miguel Torres, se avanzó algo y se había creado ahí una subcomisión que presidió la congresista Donaire y habían hecho algo integral. Luego esa cosa integral no pudo hacerse porque con buen criterio de Miguel Torres se dijo, oigan, nos faltan los cimientos. ¿Cómo construimos toda una normatividad electoral cuando no sabemos si va a haber Senado o no? Una cosa es con un Congreso unicameral y otra cosa es con bicameral. Si fuera bicameral, ¿cómo eliges al Senado? ¿Con distrito único o distrito múltiple? Lo lógico era único para que hubiera una visión integradora de país, adicional a las visiones diferentes, localistas, focalizadas de lo que son la Cámara de Diputados. Tenías también que previamente establecer cuáles iban a ser los controles que tuviera sobre las hoy gobernaciones, antes presidencias regionales. Si tú ves la Constitución, ni siquiera en el artículo 96, en que tú puedes hacer pedidos desde el Parlamento para que te informen determinadas autoridades, no están ahí los gobiernos regionales. Mientras un ministro puede ser interpelado y puede ser censurado, un gobernador, antes presidente regional, es un cacique y prácticamente nadie lo controla. Entonces tenías que ver una serie de cosas previas de la Constitución antes de mandarte a hacer todo un código electoral. Por eso es que cuando construyes, primero haces el cimiento y después la edificación. Acá no se han hecho los cimientos y en consecuencia no estamos en una cosa integral y estamos en un montón de parches. Así es, bueno, pasó que entró la congresista letona a presidir la Comisión de Constitución y se habló pues de abordar la reforma electoral desde 2 bloques, ¿no? Un bloque con miras a las elecciones del próximo año, porque estamos contra el reloj, y otro bloque con cambios ya constitucionales, como los que usted menciona, ¿no? En esos cambios con miras a las elecciones del próximo año, ¿no? Con estos puntos críticos, digamos, se han abordado temas como el financiamiento, que sin duda es un tema sensible para los partidos políticos, pero también para la población, porque la población se manifiesta y reacciona también cuando se entera, ¿no? Cuando lee informes sobre las fuentes ilícitas que muchas veces ingresan a la política. Sin ninguna duda, por más que pongas una serie de candados,
tú no los puedes poner plenos, porque siempre hay rendijas a través de las cuales se puede colar. Inclusive lo puedes blanquear a través de montones de personas. Puedes decir que fueron cócteles, puedes decir que fueron almuerzos, puedes decir que tienes mucha gente generosa. Y entonces un bloque importante de aporte lo distribuyes en montones. Siempre hay formas de hacerla. Mira, el que quiere delinquir siempre se da la maña para hacerlo. Entonces la cosa para mí era abordarlo en otra forma. ¿Cuál es lo que más te cuesta en una campaña electoral? Evidentemente la televisión. En otros países tú tienes vedado el acceso publicitario a la televisión, porque es lo que te obliga a buscar fondos de donde sea. Y sabemos perfectamente que cuando, por más que tú hayas definido claramente que un aporte a tu campaña no significa que yo me santigüe, me agache y haga lo que me digan, los aportantes a veces pretenden que uno sea prácticamente Felipillo. Entonces eso está mal. Yo hubiera preferido lo que decía Jorge del Castillo: suprimamos el tema de publicidad en televisión, con lo cual, muerto el perro, muerta la rave. Yo hubiera preferido esto. Lo que hoy día se ha hecho son un poco de estos manotazos de ahogado que realmente conducen a poco. Y con además, con un desconocimiento de la realidad, que no puedas hacer sino, ya desde el otro lado, donativos desde la campaña hacia los electores, que el polito, que la cucharita, que el llaverito, etc. Vamos a hablar de dádivas ahora, entonces. Oye, todos te reciben de todo, y los polos se los ponen para costar. Tú no ves un polo, salvo en una manifestación o una marcha, los ves por la calle, los usan como pijama. Entonces, estamos legislando en fantasías. ¿Le parece superficial entonces Totalmente. el debate, las modificaciones? Ojo, cuando hablamos de dádivas, el cambio más importante ha sido el aporte ahora de la gradualidad, ¿no? Porque antes hablábamos de la exclusión de los candidatos y ahora pues estamos hablando de, en principio, el pago de una multa, ¿no? Luego la exclusión, si es que hay una reincidencia, y la exclusión, si es que se supera el monto, me parece, lo tengo por acá. Pero es que tiene que haber gradualidad, hasta en el Código Penal tienes gradualidad, y en las multas tienes gradualidad. Más aún, hay montones de reglamentos administrativos en diferentes sectores de la administración pública que te señalan las faltas leves, las faltas mayores, las faltas graves. Y entonces la penalidad va acorde con la importancia de la sanción, va de acuerdo con la importancia de la falta, de la gravedad de la falta, ¿no? Entonces tú tienes siempre tres sectores, tres columnas: bien jurídico tutelado, cuál es la tipificación de la infracción y la pena según la gravedad de la infracción. Eso es lo lógico. Pero como te digo, todas estas cosas que se han hecho son bien relativas. Claro. ¿No le parecen pequeñas, sustanciales en todo caso? No son sustanciales. Sustanciales será cuando tengamos un código. Pero para hacer ese código electoral necesitamos primero saber cuáles son los parámetros, sobre todo si va a haber o no va a haber Senado. Ahora, a usted le ha tocado ser fundador de un partido político. Entonces, claro. En ese sentido, estamos hablando del Partido Orden, en ese sentido, ¿cuáles serían los cambios o las propuestas legislativas más importantes para fortalecer a los partidos políticos, para que no aparezcan y desaparezcan, para que tengan permanencia, para que hayan militantes, para que haya el interés también del ciudadano por ser parte de? Mira, tenemos que comenzar reconociendo que prácticamente ya no hay partidos políticos y que a la gente le interesa un pepino que existan partidos políticos o no. Antes tú esperabas un pronunciamiento de un partido, había un hecho nacional o internacional y tú estabas atento cuál iba a ser el pronunciamiento del partido. Hoy día, con las comunicaciones globales y con las comunicaciones en vivo y en directo, en tiempo real, los partidos siempre llegan tarde. El pronunciamiento siempre es colectivo después del asambleísmo y siempre llegaron tarde cuando ya hay una nueva cosa por pronunciarse.
porque la prensa es tan rápida y tiene la inmediatez que inmediatamente está convocando a su set o a su radio, a donde sea, o a la entrevista en medio escrito, que sale pues al día siguiente, esas, cuando no la de televisión y la radio inmediatamente, en que un experto o un miembro de un partido está ya pronunciándose y dando sus opiniones, su pensamiento, etcétera. Los partidos llegan tarde y eso los está haciendo obsoletos. Además, los partidos nacionales han sido debilitados por los movimientos regionales. Si tú ves hoy día, tienes la mayoría de gobernadores regionales que no son de partidos nacionales. Hicieron su movimiento regional, la gente votó por ellos y resulta que ¿qué te puedo decir? El rey y yesuelo de la región es al mismo tiempo el cacique de su movimiento político. Entonces no tiene quien le llame la atención, ni al Congreso le has dado las facultades en la Constitución, ni tampoco dependen de un partido nacional cuyo presidente o secretario general llame al gobernador regional y le jale las orejas y le diga: viejito, si tú de nuevo me haces una barbaridad de estas, olvídate de la agrupación. Bueno, en ese sentido se ha aprobado también la norma que sacaría de carrera a las organizaciones políticas locales. Grave error. No movimientos regionales, ¿no? Sino distritales y provinciales. Grave error para mí. Debió ser al revés. Porque tú, terminando con los movimientos regionales, fortaleces los nacionales. Pero ¿qué has hecho? Estás impidiendo el manejo vecinal, el manejo local de tu colectividad. Una cosa es el barrio, el vecindario, que quiere a su misma gente. De repente el que quiere ser alcalde o regidor y no quiere pertenecer a una agrupación política. O la agrupación política tampoco tiene el interés de participar en esa elección municipal. Son simplemente buenos vecinos que saben lo que necesita el distrito, que saben cómo quieren administrar el distrito, y porque además hay el principio de subsidiariedad, que es inclusive principio constitucional. Y dejamos las facultades a la autoridad que está más cercana a quien va a ser beneficiado o perjudicado. Por eso es que a mí me parece que había que dejar a las agrupaciones vecinales, que además duran solamente para una elección, no tienen permanencia, son vecinales, son locales, son barriales, y eso se ha terminado, con lo cual en la práctica están impidiendo la política del buen vecino, ¿no? Ahora, el debilitamiento de los partidos políticos tiene que ver también con el fortalecimiento de algunos rostros, ¿no? Que ahora lo que busquemos sean candidatos, ¿no? Personajes, y ya no las propuestas o la ideología, ¿no? Eso siempre ha habido. ¿Por qué? Porque en este mundo moderno, con una sola prácticamente direccionalidad económica y social, ya no tienes las diferencias abismales que antes tenías. Antes, por ejemplo, entre un social cristiano y un socialdemócrata había graves diferencias. Hoy día ya no hay diferencias, hoy día hay matices. Casi todos están en el centro, y casi todos, con este centro tan poblado y tuburizado, más o menos todos piensan igual. El tema es de profundización o de oportunidad, matices, pero no grandes diferencias. Hoy día tienes que ver que tienes que hacer una gran reforma incluso de la ley de partidos. ¿Por qué? Porque es muy formal sacar firmas, miles de firmas. Te va la OMPE a revisar a las 12 del día si tu comité tal está funcionando. Oye, a esa hora la gente está trabajando. La gente ya no va a reuniones. Hoy día puedes tener las famosas asambleas no presenciales a través de internet. Tienes montones de otros mecanismos, convocatoria a través de WhatsApp, correo electrónico, etcétera. Seguimos en el tiempo de la carreta en relación con los partidos. Bueno, nos queda corto el tiempo, don Antero. Muchísimas gracias por su visita. Ojalá podamos tenerlo nuevamente para seguir con esa discusión. Bueno, según nuestro invitado, una reforma, pues, al menos en apariencia superficial y no sustancial. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.